Feliz sábado. Nuevamente los saluda como cada sábado tu amiga Ruth Neira. Es un placer para mí que estés escuchando y viendo en este momento ahí en tu casa con tu familia. Vamos, es momento de compartir. Puedes ser un discípulo ahí donde te encuentras. Y en esta mañana, este lindo sábado, quiero presentarte a alguien especial. Quizá la conozcas, quizá no. Y ella es Irka. Hola Irka, ¿cómo estás? Feliz sábado. Hola Ruth, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerte aquí, Irka. Muchas pláticas por teléfono porque yo definitivamente me tienes sorprendida con un testimonio maravilloso de vida que has tenido y que hemos visto tu proceso en este tiempo. Irka, ¿de dónde eres? Yo soy de Santiago de Cuba, nací en Santiago de Cuba, es una provincia oriental de Cuba. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste a Estados Unidos? Pues yo vine aquí a los Estados Unidos en el año 2000. Muy jovencita. Sí, tenía como 22 años. Llegaste casada con un hombre de nombre Joseph. Sí, Joseph Belanger. Él fue el primer matrimonio que tuve. Lo conocí en Cuba a través de unas amistades y con él me casé allá en Cuba y me trajo a vivir aquí a los Estados Unidos. Irka, es increíble saber cómo Dios tenía un plan contigo. Y me impresiona porque tú me decías que incluso antes de que este templo fuera adventista, tú ya lo conocías, ya habías venido a este templo. Sí, en una ocasión, buscando trabajo, conocí a una muchacha que se llamaba Xiomara. Más nunca después la he vuelto a ver, pero con ella platiqué que estaba buscando trabajo, me preguntó sobre de mí y le dije que en Cuba yo estudiaba medicina. Y ella me dijo que por qué no regresaba a la escuela a estudiar. Y después también me dijo que me invitaba a la iglesia de ella. Y pues me causó tanta impresión su interés, ¿verdad?, hacia mí y todo. Nos hicimos amigas y por primera vez fui con ella a la iglesia y resultó que es la iglesia esta donde estamos ahora. Era una iglesia pentecostal y la pastora era una pastora cubana que era la que estaba al frente de la congregación. Pero había cosas que no te encantaban, porque tú has estado acostumbrada, has vivido en una situación en Cuba que es muy normal, que durante toda tu vida tú, como muchos cubanos, han experimentado, que es la santería. Sí, exacto, así mismo es. La primera vez que vine con esa amiga me encantó. El mensaje que escuché fue tan hermoso sobre Cristo, sobre el deseo de Dios para el bien de todos nosotros. Él no quiere que estemos deprimidos, Él no quiere que vivamos en matrimonios indeseables, Él no quiere que suframos, Él quiere lo mejor para nosotros. Y ese amor de Dios llegó tan profundo a mi alma que cuando salí de acá de esta iglesia ese día, llamé por teléfono a una señora que se llamaba María, que era santera y con la cual yo hablaba de vez en cuando. Tu santera personal. Sí, y le dije que yo no iba a prescindir más de sus servicios porque yo había conocido de Jesús y que le iba a entregar mi vida a Cristo. Recuerdo que hasta la llamada se cayó esa vez y no me pude volver a conectar con ella, pero sentí paz en mi alma cuando tomé esa decisión. Irka, tomas esa decisión, por supuesto, no fue agradable para quien nosotros llamamos enemigo. Y en ese proceso, tú tomas la decisión de irte a trabajar a un casino. Tú no sabías, tú no habías leído quizá profundamente la Biblia y te vas a trabajar a un casino. Platícame, ¿qué pasaba en ese casino? Pues yo trabajando en ese casino, trabajé 2 años en el casino de Immokalee. Conocí muchas gentes bonitas, tú sabes, yo no conocía mucho el inglés, pero no requería de mucho hablar tampoco, repetía lo mismo, me hice poker dealer ahí, ellos me entrenaron, trabajé ahí. En ese tiempo fue cuando a nivel de todos los Estados Unidos el juego que se llama Texas Hold'em
tuvo un auge muy grande y pues yo hacía mucho dinero ahí. Cada noche llevaba a mi casa $300, tú sabes. Ah, y ahí en esa vida conocí muchos tipos de personas que le gustaba gambling, tú sabes, le gustaba jugar. Y bueno, pues me fui introduciendo a ese mundo. Um, y ahí tuve muchas amistades que hoy en día quizás no sean las mismas. Igual las saludaría y todo, obviamente, porque no se puede hacer excepción de personas. Pero obviamente mis amistades ahora son muy diferentes, ¿verdad? Porque me ayudan a estar más cerca de Jesús. En ese tiempo todo era lo material, era lo más importante, el dinero. Y aparte te invitaban a tomar y eso te trajo consecuencias muy serias. Sí, porque el problema es que cuando uno tiene cualquier situación diario, ya sea que un novio no te quiera o que un novio no te respete, tú caes como en una depresión y entonces tú quieres tomar, tú quieres hacer cosas que te hagan sentir placer, que no te dejen sentir esa depresión, ese dolor. Cuando tomaba con esas amistades para poder sentir un poco de tranquilidad y alivio, sí. Para las personas que nos están escuchando, que quizá no son adventistas, que quizá no viven en este país, muchas veces se habla que cuando alguien maneja o conduce un auto ebrio, tiene consecuencias. Y fue el caso de Irka. Tuviste 2 infracciones porque ibas manejando intoxicada. Exacto. Tuve 2 infracciones y en las 2 infracciones le pegué al carro de la policía. Sinceramente fue así. En la primera vez sucedió porque me eché atrás, le pegué por delante. La segunda vez también le volví a pegar. Y anyways, por esa razón tenía que ir a corte, pero me dio mucho miedo. Y pues le pagué a un abogado $2,000. La primera vez el abogado no fue, yo fui. La segunda vez el abogado fue y yo no fui. Y la tercera vez yo tampoco fui. Entonces el juez me mandó a buscar a mi casa. En ese tiempo, en tu casa, donde había dinero, donde había excesos, donde estabas intoxicada, porque también entiendo que consumiste en algún momento drogas, pasaba algo, que nadie te creía, Irka, que solamente tú lo sufrías. Platícale a nuestros amigos qué sucedía en ese departamento donde había dinero. El dinero no era el problema. Sí, en ese departamento, pues, eso fue cuando el huracán Charlie. En realidad no fue un huracán, fueron varios huracanes. Pero cuando el primer huracán golpeó, hizo tierra, no hizo land, yo empecé a tener unas visiones. Y realmente no estaba drogándome ni nada. Y empecé a tener unas visiones y yo pensaba que eran aliens, usted sabe. Sí, claro. Porque tenían forma de seres humanos, se movían bien rápido, eran como unas sombras. Y las tuve por casi 7 días. Yo estaba desesperada hasta cierto punto porque al principio parecían inofensivas, pero después empezaron a tomar formas de animales y yo no entendía lo que me estaba pasando, la verdad. Yo les contaba a la gente que estaba teniendo visiones en mi casa, que habían unas criaturas en mi casa, amistades cercanas, obviamente. Claro, pero podían pensar que era Sí, por cualquier cosa pero menos. ellos como que no me escuchaban, ¿me entiendes? Hasta que llegó una amiga. Y una amiga fue a mi casa, estábamos ahí mirando una película, creo que fue, porque a través de todo eso yo trataba de llevar una vida normal, ¿entiendes? Y en una ocasión una de las sombras se movió bien rápido, mi amiga la vio. Digo yo que todo se dio para que mi amiga lo pudiera ver, ¿ves? Y cuando ella lo vio se asustó, que llamó a su hermano y le dijo que la fuera a buscar a su casa, a mi casa. Y justo en ese momento o en ese tiempo llega por ti la policía y te lleva a la cárcel para pagar esa infracción. Sí. Y cuando me fueron a buscar a mi casa en la mañana, me acuerdo como si fuera ayer. Ellos me trataron con mucha educación. No me esposaron ni nada. Solo me preguntaron, ¿tú sabes por qué estamos aquí? Y yo le dije, sí, yo sé, porque yo sabía. Yo tenía miedo, pero no me escondí ni nada, sino que yo digo que humanamente lo que hice fue evitar ese paso en mi vida, you know?
Entonces, lo que hice fue que los seguí a ellos, me entraron a un carro de patrulla, llegué a la cárcel de ahí de Immokalee, y cuando estaba ahí me di cuenta que las visiones ya no estaban a mi alrededor y yo no entendía qué pasó, pero sentí paz, sentí tranquilidad, porque te digo, me atormentaba, ¿me entiendes? Entonces, overnight, es decir, en la noche, me trasladaron a Naples. Y entonces Otro condado que está cerca de aquí, o cerca de Immokalee, como a unas 30 millas sí. quizá. Y cuando estuve allí, no quería hablar con nadie porque nunca me imaginé estar en una cárcel, nunca. Pero Una crisis muy fuerte. sí, muy fuerte. En realidad, te digo la verdad, en ese tiempo no tenía ni contacto con mi familia ni nada. Realmente me sentí como nada. No quería ni vivir, la verdad te digo. Yo no quería ni vivir, me acuerdo. Y una muchacha se me acercó y empezó a hablar conmigo y me dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué tú estás aquí? Ella hablaba inglés y ahí me pude comunicar con ella. Ella se puso a hacerme mi pelo porque lo tenía muy desorganizado. Y entonces yo le conté sobre las visiones, porque eso fue lo más traumatizante que me había pasado. Y ella me escuchó y me dice, eso no es bueno. Todo eso que tú me dices a mí, eso no es bueno. Tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tú debes de darle la oportunidad a Dios de ayudarte, porque el único que te puede ayudar es Dios. Ah, pero había alguien que no estaba nada contento, Irka, y llegaban a visitarte, alguien que tú ni siquiera te imaginabas, que incluso ni siquiera sabes hasta el día de hoy cómo es que esa persona se enteró que tú estabas encarcelada. ¿Qué pasó en esa visita, Irka? Bueno, después que esa muchacha me dijo sobre Jesús, oraron por mí. Ella y otras muchachas que habían allí oraron por mí. Y después que oraron por mí, pues yo pedí una Biblia, porque ahí te dan literatura y eso. Y yo pedí una Biblia y leí mucho la Biblia, leía. Era todo lo que yo quería hacer, leer Claro, esa no Biblia. había nada más que hacer. No había más nada que hacer. Y un día me dicen, Miss Zamora, porque en ese tiempo yo tenía a Irka Ruiz Zamora como mis padres, tiene una visita ahí. Y le digo, una visita, me extrañó porque es que yo no sabes, nadie que yo supiera. Y cuando fui, era uno de los compañeros míos de trabajo que también era poker dealer, que me había ido a visitar. Y yo fui y le dije, ¿cómo tú sabes que yo estoy aquí? Y me dijo, yo hice mis averiguaciones. Y entonces lo primero que hice fue contarle lo alegre que estaba, porque había conocido que Dios es real, que mira, Cristo es real. No te puedes imaginar, yo con mi emoción contándole. Y él me dijo que yo estaba en shock, que me estaban dando un lavado de cerebro allá adentro, que yo tenía que conocer otras culturas, porque según él, en el país de donde él es, ellos creen en el fuego, en el aire, en el agua, y que no podía dejarme lavar el cerebro. Y como yo no y que yo tenía que saber sobre el dragón. Y cuando él me dijo eso, como yo había leído que decía del dragón, yo le dije, ¿de qué dragón tú me estás hablando? Y me dice, tú tienes que escuchar. Y se molestó tanto, como hablábamos por teléfono y había un cristal, que tiró el teléfono. Y yo dije, pero no entiendo por qué este hombre se ha puesto así, como que él tenga algún derecho sobre mi vida, ¿me entiendes? Claro. Y entonces pues le dije, mira, ¿sabes qué? No vengas a verme más, te lo agradezco y todo, pero no me vengas a ver más. Y más nunca volvió a irme a ver, pero fue increíble tener esa experiencia que yo nunca me imaginé que iba a tener en ese momento. Y gracias a Dios, que de alguna manera ya Dios me estaba mostrando a través de la palabra, ¿verdad? Que el dragón no era algo bueno, tú sabes. 40 días estuviste en 2 cárceles en diferentes ciudades. Sí. Sales de la cárcel, una crisis sumamente fuerte por decisiones o malas decisiones. Pero de ahí, tú regresas a Immokalee y empiezas a caminar. Ya habían orado por ti, tú le habías pedido a Dios que transformara tu vida, pero no habías hecho cambios. Pero pasó enfrente de ti o llegaste a un lugar donde había gente especial. Sí, exactamente. Cuando yo salí de la cárcel, bueno, primero me topé que me habían reposesionado mi carro. El apartamento donde yo estaba no podía estar de ahí. Imagínate, sin trabajo, sin carro, ¿qué iba a hacer yo? Entonces ese mismo día, porque tenía que dormir, pues busqué una amiga que había conocido anteriormente y ella me llevó a su casa a vivir.
Estuve viviendo con ella unos días, abrieron el apartamento, sacaron todo de ahí. Y yo incluso me acuerdo que yo tenía una computadora y tenía un estéreo y se lo regalé a ellos por el favor que me estaban dando de quedarme en su casa, porque no tenía cómo pagarles, ¿entiendes? Claro. Y entonces, un día, una mañana, salgo yo de la casa de ella, estoy caminando y yo tenía esta pasión por Dios, que yo quería que tuvieran todas las iglesias abiertas, pero todo estaba cerrado. Y paso por un parque en Imócale y veo un grupo de hermanos, bueno, ahora son mis hermanos, pero en ese momento lo veía vestido, bien vestido. Y en mi mente dijo, esas personas están haciendo algo de Dios. Me les acerco, eran haitianos adventistas. Y entré, les conté mi testimonio a ellos allí y la esposa, el pastor Innocent, y su esposa me llevaron a vivir con ellos a Naples y viví con ellos 6 meses en Naples. Dios rescata y utiliza cualquier situación mientras que nosotros lo permitamos y le demos el control para rescatarnos de crisis. Tú conoces, vienes a esta iglesia, empiezas a adaptarte, empiezas a estudiar lo que de alguna manera habías dejado en Cuba. Pero entonces Satanás ya sabía exactamente dónde volverte a tocar. Conoces a un hombre especial. Sí, efectivamente. Yo me vine a través del pastor Inocente, conocí de la iglesia hispana allá mismo en Imócali, y desde esa iglesia fui a la iglesia de New York, y de la iglesia de New York supe que estaban comprando una iglesia y resulta que fue esta misma iglesia donde yo primero escuché el mensaje. Impresionaste, regresaste Sí, al mismo lugar. al mismo y entonces yo sé que Dios está al control de todo, ¿sabes? Porque fue aquí donde me bauticé. Y después que me bauticé estuve tan de lleno en las cosas de Dios. Yo tuve un tiempo, 2 años estuve viniendo aquí en bicicleta a la iglesia. Iba al baño, me cambiaba de ropa, porque tampoco quería estar siendo una carga para los hermanos, tú sabes. Ajá. Y me pasé 2 años casi en bicicleta, porque acuérdate que con el DUI no podía podías manejar. Exacto. Claro. Pero venía, porque para mí Dios era todo. Una hermana de aquí me ofreció vivir en su casa. Siempre le pagué por vivir en su casa. Trabajaba de waitress en restaurantes y crecí espiritualmente gracias a muchos hermanos, entre ellos la hermana Tiller, el hermano Duque, tantos hermanos que me ayudaron, el hermano Benjamín, tantos hermanos. Irka, eres nuestra familia. Nosotros te queremos y Dios te ha sacado de muchas crisis. Y Tantos sabemos que Él hermanos. tiene un propósito para ti. Y aquí estuve bien activa con la sociedad de jóvenes, todo, pero a veces hacían llamado de familia, yo siempre estaba solita, no tenía familia en ese tiempo. Y viviendo donde vivía, conocí al que es ahora mi esposo. Él no era un hombre creyente, y no conocía de Dios, no caminaba con Dios. Y yo creo que me faltó fe, voy a decir así, en mi desesperación, pues me junté con ese muchacho y estando con él tuve una recaída, humanamente hablando, porque pues él tenía sus vicios y entonces pues yo recaí con él. Y entonces un día me llamo, yo misma me pongo a analizar y digo, no puedo hacer esto, Dios ha sido tan bueno conmigo. Y me pongo en un ayuno y digo, me voy a dejar de este muchacho, me voy a poner a ayunar para tener la fuerza para dejarlo, porque no es que yo lo dejaba porque no me gustaba el muchacho. Yo lo estaba dejando porque yo sé que no me convenía espiritualmente, porque para mí Dios es todo, ¿tú sabes? Claro. Entonces, eso hice y resulta que en el ayuno pasé muchos días sin comer y Te ibas a trabajar al hospital. al hospital y todo, me iba a trabajar así y como tuve como un desbalance, ¿ves? Porque no estaba haciendo el ayuno correctamente, ¿ves? Entonces caí como en una desesperación. De mi trabajo mandaron la ambulancia, mandaron los policías y me llevaron a un lugar estuve un día entero en el hospital y al otro día me mandaron al Park Royal, que es un lugar de problemas mentales. Pero gracias a Dios pues se dieron cuenta, porque el mismo doctor le conté, él me dijo, ¿qué te pasó? Yo le expliqué, me prohibió determinadamente hacer ese tipo de ayuno drástico, ¿verdad?
Y entonces, pues al salir de ahí, tuve un tiempo pues sola, pero el que es mi esposo ahora, él me siguió buscando. Él me buscaba. Y cuando me hablaba con seguridad y me decía, tú vas a ser mi esposa. Así me decía. Y salí cerca de mi cumpleaños de octubre de ese año. Él me invitó a salir a comer y yo pues accedí. Pero este viaje fue diferente, porque Dios estaba siempre conmigo. No hubo drogas envueltas, no hubo ningún tipo de situación de la que yo pudiera decir, tengo que dejarlo. Todo lo contrario, en él encontré en ese momento apoyo, de alguna manera humanamente hablando, ¿verdad? Y seguí buscando de Dios. Y un día Dios permitió que tuviéramos un hijo. Yo no podía tener hijos. A los 40 años salí embarazada. Dios nos permitió tener una familia, compramos una casa. Seguí con mi carrera de enfermería, ya me hice enfermera. Todo fue una cosa detrás de otra. Nos casamos y un día le dije, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a la misma iglesia de donde me bauticé. Y estás aquí. Y regresé aquí. Irka, te lo dije antes y te lo digo ahora. Y te lo digo a ti. Dios se encarga de corregir cuando tú le das el control. Él escribe en renglones torcidos derecho. Irka, Dios te ama. Nuestra iglesia te ama. Y no importa las crisis que pases o que pasemos, Él siempre está para nosotros. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Irka. Gracias.